Oiga, pues hoy con un temazo, la verdad, vamos a hablar cómo nos estamos comportando ahora ya en la nueva normalidad, porque empezamos, se recordarán, ¿no? Cuando salimos nadie sabía ni qué hacer y ahora ya vamos de regreso. Y hay también mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar ahora? ¿Dónde estamos parados? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? ¿Cómo se debe comportar el colaborador en esta nueva etapa? Entonces vienen temas todavía interesantes y mucho de dónde cortar. Y hoy tengo el gustazo de saludar a Nacho González. Él es el CEO de HDI Seguros, esta superaseguradora que tiene su sede ahí en León, Guanajuato, tan bonito León. Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Alejandro, muy bien, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Les cuento un poco de Nacho. Pues tiene ya más de 30 años de experiencia. Es contador público de profesión. Tiene un máster en banca y mercados financieros por la Universidad La Salle y trae un diplomado también de finanzas bursátiles por el TEC de Monterrey. Entonces, le sabe bien a la parte de números. Lleva ya una buena carrera allá en HDI. Antes de ser director general, fue director de finanzas y administración y tuvo a su cargo departamentos de operaciones, recursos humanos, legal, contabilidad, en fin. Es integrante del comité directivo de la aseguradora desde el 2006 y ahorita que nos cuente cómo les ha ido. Nacho, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de HDI, cómo van, cómo han llevado toda esta locura de 120 que ya llevamos. Pues ha sido una experiencia muy, muy interesante para todos. Yo creo que ha sido un sub y baja esta cuarentena donde nos cambió, como platicábamos previamente, nos cambió la vida a todos los planes que teníamos previamente establecidos, pues definitivamente nos cambió la jugada, pero yo creo que ha habido mucho aprendizaje en estos 120 días y la verdad es que creemos que esto vino a cambiar el juego, pero la verdad las oportunidades están ahí, siguen ahí y hay que aprovecharlas. Y sobre todo yo creo que es muy importante que el equipo esté pues en el barco, que con otra visión ya de la situación y muy echados para adelante. Yo creo que eso es un elemento fundamental para pues retomar. Ya estamos en plena nueva normalidad y bueno, pues, esas son las reglas del juego, nosotros no las inventamos, ahí están, pues hay que aprovechar esas reglas, ¿no? Sí, no, definitivamente. Vamos a ver cómo se va comportando esto. Pues va a ser un tema de prueba y error mucho, creo, en muchos términos, pero bueno, pues estar lo más preparados posible, ¿no? Dentro de lo que vaya. Pues Nacho, yo quisiera empezar porque nos comentes un poquito. Sabemos que HDI es parte de un grupo alemán y bueno, Alemania que ya está viendo a lo mejor las cosas de otra perspectiva, que supieron manejar la pandemia evidentemente mucho mejor que por acá en las Américas. ¿Cómo ve tu casa matriz a México y en general la perspectiva de nuestro país? Pues mira, yo creo que ha sido una aventura muy interesante el trabajar con Talanx. Todo inició hace 10 años en México. El grupo tiene más de 100 años, desde 1902 tiene presencia ya en Alemania. Es un grupo de mucha tradición, pero en algún momento tenía poca presencia en América Latina. Pero hoy Talanx, lo que es la marca comercial es HDI, en América Latina es el segundo grupo asegurador europeo con mayor presencia en el ramo de autos en América Latina. Tenemos presencia en Brasil, en Chile, Colombia, Argentina y en México, los países más representativos de América Latina. Y para México, pues el grupo no es un secreto para el grupo, sobre todo para el segmento internacional. Es público que América Latina y Europa del Este son mercados estratégicos para Talanx, para HDI International. Y bueno, México, pues al igual que Brasil, son los mercados más grandes en cuanto a volumen y pues es una gran oportunidad para todos nosotros y definitivamente es una visión de largo plazo y para nosotros creo que es una gran oportunidad como país de poder tener inversionistas de esta magnitud, ¿no? Y yo creo que hay un punto que para mí me fue muy revelador, que nos dice mucho de cómo piensa el grupo. Es un grupo que tiene una estrategia de toma de decisiones descentralizada. ¿Qué significa esto? Que en México hay mexicanos, en Brasil brasileños, en Argentina argentinos, no hay expatriados prácticamente. Y cuando yo le preguntaba al CEO del HDI International hace algunos años de por qué la estrategia del grupo era diferente a otros
aseguradoras internacionales que mandan expatriados a México. La respuesta fue muy sencilla, fue, mira, si hay un país donde no hay un equipo directivo capaz de liderar una compañía de seguros, pues no es un país para invertir. Y México es un país donde hay un equipo y creemos en el país y creemos en el equipo. Y eso, la verdad, para mí fue un elemento muy importante de confianza para todos nosotros cuando arrancamos operaciones ya hace 10 años como HDI en México. Súper interesante esa filosofía. No, ¿cómo Sí, sí, sí. no? No, pues está padre, porque, fíjate, hablabas de equipo. Justo recuerdo hace 2 años, si mi memoria no me falla, ustedes pusieron la primera piedra de su corporativo, ¿no? Por allá. De un nuevo edificio. Sí, afortunadamente ya la familia creció, ya no cabemos, así que vamos por un nuevo edificio. Bien, me parece perfecto. Fíjate cómo hablamos de equipo, hablamos de nuevos planes. Esto nos vino pues a dar una sacudida de pronto en muchos objetivos que traíamos. Cuéntanos un poco, ¿cómo está viendo HDI este regreso pues ahora con las nuevas bases que sienta la nueva normalidad? Pues mira, para nosotros desde el inicio de la contingencia, pues fijamos 2 prioridades, 2 objetivos fundamentales. Uno, primero, la salud de nuestros colaboradores, de nuestros clientes. Eso fue uno de los principales objetivos. Y el segundo tenía que ver con la continuidad del negocio, que significaba cumplir la promesa de servicio a nuestros clientes, a nuestros agentes y a nuestros asegurados, que a final de cuentas ellos habían pagado una póliza por un servicio sin importar las circunstancias. Entonces, para nosotros fue un proceso que nos ayudó mucho el área de continuidad de negocio, esas áreas que desarrollamos esperando que no suceda nada, al igual que el seguro, no hubo una similitud ahí, compras un seguro, tienes un área de continuidad de negocio como esperando que no pase nada, pero al final de cuentas, afortunadamente nos ayudó mucho a dar claridad, porque créeme que en esos momentos para todos fue un tema se nos nubla un poco la vista, pero nos dio mucha claridad. Y con los 2 objetivos en la mente, nos ayudó mucho a transitar por esta etapa. Ahora, con la nueva normalidad, pues lo que significa ahora es cómo reactivarnos. La verdad es que es claro que durante esta contingencia aprendimos muchas cosas. Fue pasar por las diferentes etapas del duelo. Primero hubo una negación, ¿no? Como que todo el mundo decía que una gripita, México no va a llegar, etcétera. Y terminó llegando, hubo la etapa de la ira, donde echábamos la culpa a China, la gente no se porta bien, o sea, toda esta parte, todas estas diferentes etapas, y finalmente llegamos al momento de la aceptación, cuando pues estamos aquí, es una nueva normalidad, las reglas cambiaron, la prioridad de la salud sigue siendo, está ahí, va a seguir siendo por mucho tiempo más, pero el negocio tiene que continuar, hay más de 1,500 familias, los colaboradores que dependen de este negocio, hay más de 7,000 familias que dependen de los agentes, y es nuestra obligación como una actividad esencial de mantener a flote a todas estas familias. Pero por otro lado, significa también pues, cuidar la salud de los colaboradores. Entonces, significó replantear los protocolos de interacción, cómo interactúan los equipos, las capacidades, revisar las capacidades de las oficinas, y a partir de ahí pues, fuimos adaptándonos a esta nueva realidad. Ahora lo que nos interesa mucho es pasar de esta etapa del miedo, del fear zone, ya llegamos a la parte de aprendizaje, al learning zone, todo lo que pasó, todo lo que significa esta nueva realidad, y hoy estamos de cara a la fase de crecimiento nuevamente. Estamos replanteando la segunda mitad del año como este es el nuevo 2020 y empezó en julio del 2020. Nos quedan 6 meses para retomar el crecimiento y todo inició con la reactivación de las personas volviendo a las oficinas, sacándolos un poquito de su zona de miedo, y creo que eso ha funcionado muy bien. Hoy te puedo decir que las oficinas que arrancaron hace prácticamente un mes con el regreso a casa, como le llamamos, para HDI, pues ya están muy activadas, se ven la información, las cifras, las primas, todo se va viendo poco a poco recuperando. Evidentemente también no estamos a la capacidad completa porque estamos trabajando al 30% en las oficinas, pero sí definitivamente esta reactivación es una de nuestras principales prioridades. Vamos a hacer relanzamiento de todo lo que hicimos en enero, prácticamente lo estamos relanzando otra vez, una nueva configuración. Las siguientes semanas vamos a tener unos relanzamientos comerciales, de servicio. Lo que es el periodo normal del año lo estamos reduciendo los siguientes 6 meses
porque creemos que pues, esta es una nueva realidad, este es un corte de caja. Lo que pasó, aprendimos, lo sufrimos, entendimos cómo se juega ahora estas nuevas circunstancias, y a partir de ahí pues tenemos que retomar, porque la vida sigue, los negocios siguen y el show tiene que continuar, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, siempre bajo la responsabilidad de cuidarnos, de cumplir con las normas, con los protocolos que disminuyan este riesgo, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, hablábamos de los primeros webinars, me acuerdo que Juan, que ahorita no estaba, platicábamos de todas las crisis que vienen, que todo se deriva de la sanitaria y que luego viene la económica y luego la de seguridad y demás, ¿no? Entonces, y hablas de equipo, hablas de cómo regresan en equipo y pues al final del día es lo que da una solidez. Qué maravilla, la verdad. Te felicito por eso. Oye, Gracias. Nacho, dando continuidad a lo que nos platicas, que me parece sumamente interesante, esta parte de hacer un re-kick-off, ¿no? De decir, sacudámonos un poco el miedo, y esto me sonó fantástico. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál es su perspectiva? Digo, volviendo a iniciar y con este ímpetu, para mí son dos cosas. Uno, que nos digas cuál es tu expectativa económica, porque digo, todos estos planes y todo sobre tanta incertidumbre, ¿cómo lo ves hacia adelante? Y dos, es este regreso que has tenido de decirle a la gente, vamos adelante, ¿cómo lo han tomado y cuáles son las medidas que han tomado en términos de cuánta gente ha regresado y cómo los has notado, etcétera? Sí, bueno, mira, la circunstancia económica sigue siendo todavía un tema, la pregunta del $1.000.000, donde muchos economistas opinan. Digo, yo te puedo repetir información de lo que leemos en las noticias, donde se espera, ya se ve un decrecimiento económico con respecto al PIB. La gran pregunta es si el efecto va a ser una V, una caída y una recuperación inmediata, o si va a ser una caída y una recuperación más tipo en L. Esa es una de las grandes preguntas. Yo particularmente soy un poco más optimista, pero no hay una fórmula ni una sola realidad. Yo creo que hay diferentes realidades en México y depende mucho de la industria. Y ahí es donde están las oportunidades. En el caso, es muy claro que las estadísticas de la hotelería, restaurantes, se vio muy afectado. En el caso de nosotros como sector de seguros, los productos como gastos médicos tuvieron un repunte espectacular. Las pólizas de vida se mantuvieron muy bien. La venta de autos nuevos se cayó y afectó necesariamente la industria de seguros. Entonces hay diferentes expectativas viéndolo según la industria y según incluso el giro. Pero yo creo que nosotros vemos las oportunidades están ahí. Depende a quién le preguntes si esto ha sido un gran problema, una gran oportunidad. Preguntándole a las empresas digitales, a las empresas que a final de cuentas se han visto beneficiadas de sanidad, farmacéutica, se han visto beneficiadas con este periodo, y evidentemente los que se han visto afectados. Nosotros lo queremos ver de forma muy oportuna, en el sentido de no nublar nuestra vista, no quedarnos en la parte del miedo, sino buscar hacia el frente donde están las oportunidades. Y las oportunidades están ahí. La verdad es que esa contingencia nos mostró la importancia de la transformación digital, y realmente fue un acelerador brutal a esta experiencia digital de muchos de nuestros clientes y muchos de nuestros agentes, donde muchos de ellos veían las herramientas digitales como algo muy lejano, y esto pues nos aventó al agua, y en el agua hay que nadar y salir a la orilla, y muchos de ellos aprovecharon para experimentar e intentar utilizar estas herramientas. Hicimos webinars, hicimos una serie de actividades para tener mucho acercamiento con los clientes, con los asegurados, como ustedes lo hacen. Y creo que esto ayudó mucho a entender la magnitud y la oportunidad que significa una transformación digital. Para nosotros, uno de los enfoques principales en este periodo y en los que resta del año va a estar en aprovechar la inercia, acelerar nuestro proceso de transformación, porque definitivamente esto va a seguir desarrollándose, y esto le ganamos un año al proceso de transformación digital, que fue desde, incluso nosotros tenemos nuestro proceso. Si en el cambio de edificio lo que sucedió es que dentro de las actividades que lanzamos o anticipamos fue el manejar trabajo a distancia. Prácticamente en una semana, gracias al trabajo previo que llevábamos, pues pudimos mandar a casa más de
más de 1,200 colaboradores en los primeros 7 días. Entonces fue como lo comentaba, fue un empujón al agua y empezamos a nadar en el mundo digital lo más rápido posible para llegar a la orilla. Nos gustó y queremos ir todavía por más, ¿no? Y de igual forma los clientes, todos, creo que es uno de los grandes ganadores y que tenemos que aprovechar. Y el otro punto donde vemos oportunidades, todos como empresa tenemos ciertos productos, ciertos servicios, ciertos segmentos que a lo mejor no hemos atacado, y para nosotros también representa una oportunidad acelerar nuestro proceso para atacar nuestros océanos azules, como los océanos azules de HDI, donde a lo mejor hay otros jugadores, pero también para nosotros representa una oportunidad, porque al final de cuentas los mercados donde estamos hoy se comprimen, pero si atacamos nuevos mercados, pues definitivamente el mercado para HDI se amplía. Entonces vemos una oportunidad muy importante y es en eso lo que nos queremos enfocar. Extraordinario. Está súper padre ver cómo cada arista la fueron tomando como por los cuernos para darle una salida y que todo llegara a muy buen puerto. Eso está interesante. Cuéntame un poco, dentro de tu experiencia, ¿qué crees que diferencia a las empresas que salen avante de las crisis y las que no salen avante de las crisis? Las que se quedan atoradas y no logran como dar ese giro y salir adelante. ¿Cuál crees que sea el punto medular ahí? Pues yo creo que está precisamente en buscar las oportunidades. Estábamos viendo las estadísticas, una gráfica que nos mostró Bain fue en la mañana, de hecho, que nos mostraba claramente una estadística para la crisis del 2009, como la diferencia entre las empresas que pudieron crecer y las que se quedaron un poco estancadas. Y básicamente la respuesta fue en que las empresas que buscaron oportunidades en el momento de la crisis son las que pudieron crecer en los siguientes 10 años a un ritmo del 18%, un crecimiento ponderado. Y las que no aprovecharon o se quedaron dormidas en esa etapa o demasiado conservadoras, nada más pudieron crecer un promedio del 1%. Entonces, en estas coyunturas, pues realmente es un parteaguas en el mercado donde se generan nuevas brechas, nuevos segmentos donde creo que hay que estar muy alertas y aprovecharlos. Y creo que eso es exactamente lo que queremos hacer. Y pues la experiencia de previas contingencias o crisis, pues nos muestran que ese camino es una buena fórmula. Sí, cómo no, 18% anual es una barbaridad. La verdad, pocas empresas pueden contar un crecimiento doble dígito, ¿no? Aparte en un tiempo tan largo. Exacto. Ok, para tomar nota ahí, me lo llevo. Sé que llevas más de 25 años en HDI y eso es algo que hoy en día nosotros ya no vemos tan a menudo, ¿no? La gente le cuesta trabajo permanecer en una compañía por tanto tiempo. Y que me imagino un poco de la filosofía que me hablaste, pero si puedes profundizar un poco más, ¿qué te ha mantenido 25 años ahí? Pues mira, de entrada yo creo que ha habido 4 compañías en una misma, ¿no? Hemos pasado por muchos cambios y, bueno, incluso yo me aventé un año sabático, 2 años sabáticos casi, en el medio, que decidí ahí experimentar nuevas cosas y me fui de México un tiempo. Pero yo te diría, la primera etapa fuimos una empresa familiar, era mexicana, era muy regional, que se llamaba Seguros del Centro. Creo que ahí aprendí mucho de lo que es la cercanía, lo que es la confianza, la importancia de la calidez, ¿no? En la segunda etapa vino cuando GE compró a Seguros del Centro, que fue en el 96. Yo tenía un año de entrar prácticamente a la compañía. Y ahí fue un proceso de internacionalización y de pensar de forma mucho más institucional. Para todos los que vimos esa etapa, fuimos GE prácticamente del 96 al 2004, 8 años. Fue una etapa de aprendizaje, o sea, estábamos jóvenes, una escuela GE era en ese momento una de las principales referencias en los mercados internacionales y fue un aprendizaje muy importante. En el 2004 viene un spin-off que se crea Genworth de empresas propiamente de GE y se hace una compañía mucho más especializada.
ahí aprendimos otra cultura, mucho más de seguros, mucho más de riesgos, mucho más al negocio de seguros como tal. Y finalmente vino el 2009 cuando HDI compró la compañía, un poquito producto precisamente de esa crisis del 2009. Y ahí vino para nosotros pues la libertad con esa filosofía de apertura, de toma de decisiones, de fijar tus metas, pero tú también tienes la libertad, pero tienes la responsabilidad. Y para nosotros fue un momento exacto en el que significó para los que veníamos de esa escuela de aprendizaje, liberar todo ese aprendizaje, tomar decisiones buenas, tomar decisiones malas, pero creo que al final de cuentas el hacer nuestro las decisiones, es sentirnos responsables y líderes de una compañía sin más que la confianza y cumplir las promesas que se hacen. Eso para nosotros fue un proceso muy padre y sigue siendo muy padre y divertido. Entonces te diría, son 25 años, pero en realidad son 4 compañías diferentes. Ha habido 2 fusiones. Me tocó ser coordinador de la primera fusión. Aprendí muchísimo. Y la verdad es que ha sido, yo te diría, son 4 compañías muy diferentes y en una sola, ¿no? Se notan los resultados de estos últimos 10 años, ¿no? 2009 o casi 11 del 2020, donde la compañía definitivamente creo que es otra cosa y la presencia en el mercado y demás es otra compañía. Así es, incluso hasta aprendizaje en la generación del branding de las diferentes marcas, o sea, hasta eso aprendimos aquí los equipos de marketing. No, pues muy acertado en muchas áreas. Adelante, Alex. Y justo por ahí va mi pregunta, porque exacto, hablabas ahorita de tu trayectoria, ya has estado como en diferentes cargos, puestos, responsabilidades, y te ha tocado ver, pues no solo el crecimiento, sino verlo desde diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, y eso está padre. En términos personales, de todo lo que has vivido en estos años, más de 25, hablamos hace rato, ¿cuál crees que haya sido el puesto que más te haya dejado en términos profesionales en tu carrera? ¿Qué más te haya desarrollado? Pues mira, yo creo un poco de todo, o sea, como lo comento yo, de formación soy contador y financiero, o sea, realmente la formación te hace técnicamente muy bueno en algo, pero al mismo tiempo te va limitando tu visión con un solo ángulo. Y la verdad es que cuando empiezas a interactuar con otras áreas, realmente te empieza a abrir la visión, cómo se pueden atacar y resolver los mismos problemas de diferente forma. Entonces, yo te diría, mi primera experiencia fue cuando fui el coordinador de la fusión, la primera fusión, pues me ayudó mucho a entender el negocio y trabajar con cada una de las diferentes áreas y realmente a ver cómo cada uno ve el negocio de diferente forma. Y a veces pueden ser propuestas aparentemente contrarias, pero al final de cuentas con un mismo objetivo. Y este proceso de aprendizaje, donde definitivamente pues a mí los números me encantan, pero cuando me enfrenté a cosas que no había manejado, que no conocía, como cuando tuve a cargo el área de recursos humanos con Gilde, y Gilde cambió el nombre de recursos humanos a talento. O sea, la verdad a mí fue un proceso de mucho aprendizaje y cómo pasas de la parte hard de los números a la parte soft de las personas. Es una de las cosas que más he disfrutado en ese proceso de aprendizaje. Y bueno, ahora cuando llegas a la dirección general, pues te das cuenta que tienes conocimiento del 25% de las cosas, que es la parte financiera, y del otro 75% no sabes mucho. Y entonces, pues no te queda otra más que quedar en las manos de los que saben, confiar en los que saben. Y yo creo que esa ha sido una de las mejores experiencias en mi vida. Qué padre, sí, porque no nada más cambiarle el nombre, ¿no? Es todo lo que conlleva detrás del nombre. Entonces, exacto, la connotación que da es importante, pero qué padre. La verdad es que me gusta ver, siempre apostarle a la gente y a la cultura da para mucho. Bien, Nacho, ya que nos abriste la puerta aquí al tema del liderazgo y que además, evidentemente, por tu expertise, eres muy bueno para los números. Si el liderazgo fuera una fórmula, ¿cuáles para ti serían los componentes que no podrían quedarse fuera? Bueno, yo creo que hay muchas definiciones de liderazgo y yo creo que ustedes conocen muchos líderes y muy exitosos ellos, y la verdad es que cada uno tiene su propia fórmula. Yo siempre he creído esa fórmula de Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia, y en base a la circunstancia, pues aplicas
por lo que te corresponde a tu vida, a lo que tú sabes, a tu entorno, a las personas que te rodean, y a partir de ahí vas manejando un poco el liderazgo, quizás un poco más situacional. Pero yo creo que al final de cuentas lo más importante es compartir un objetivo. Si logras que todos converjamos en un objetivo en común, una historia en común, que para mí creo que es uno de los principales motivadores, es que podamos crear una historia de éxito y compartirla. Si trabajamos en equipo, cada quien juega su rol, cada quien participa, cada quien se hace dueño de su rol y aparte se hace dueño del objetivo final. Y finalmente nosotros nos preocupamos de que los que vienen atrás de nosotros también se desarrollen y sean unos grandes líderes, pues la verdad se puede lograr un gran equipo. Entonces yo creo que esto es un tema de compartir con las personas, de confiar en las personas y de alinear todo este esfuerzo y todas estas pues horas y horas y horas de dedicación a un objetivo. Yo creo que cuando se logra eso, pues el camino es un poco más fácil. Es más fácil creer en la gente, confiar en la gente, desarrollar en la gente y naturalmente se da un flujo de energía hacia los objetivos, ¿no? Y hablando de cultura, ahorita que estábamos platicando de visión, los valores de la gente, si platicamos un poco en términos de crisis, ¿qué es lo que más valoras de tener una cultura tan sólida? HLDI tiene una cultura súper arraigada. Digo, tú llevas cuántos años ahí y lo has visto. ¿Qué es lo que más valoras ahorita que de pronto, pum, llega una crisis sin precedente donde te mueven todo? Y entonces ahí la cultura creo que juega un papel fundamental. Sí, mira, yo creo que, y en general, cuando hemos estado revisando muchos proyectos y viene personas, expertos de diferentes giros, una de las fortalezas que invariablemente ha salido siempre es precisamente el punto de cultura y de compromiso, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos que nosotros hemos trabajado mucho en todos estos años es trabajar estos valores que para nosotros son fundamentales y que nos interesa mucho vivirlos. Le llamamos pasión por el éxito, excelencia del cliente, confianza, comunicación abierta. Todos estos elementos son para nosotros fundamentales desde el punto de vista de que genera este sentido de orgullo, este sentido de pertenencia. Nosotros cuando arrancamos con HDI, éramos la empresa número 12 en autos, una empresa que estaba su head office está en León, y pues la verdad esto era un buen reto para incursionar en un mercado nacional como es el de seguros y pues el competir con los grandes corporativos que existían en México. Y generar esta ambición de crecimiento, esas ganas de generar una historia, generar este orgullo de una historia, este sentido de pertenencia, ese hacerse cargo de la responsabilidad de todas estas familias y sobre todo el liberar el liderazgo de las personas, o sea, realmente cada uno que se sienta dueño de su proceso y de la compañía, pues la verdad ha sido un éxito para nosotros, ha funcionado. Evidentemente, los resultados ayudan a fortalecer mucho, el hecho que se hayan dado los resultados nos han ayudado mucho, pero es esta historia de éxito que platicaba de crear una compañía de reconocimiento a nivel nacional con un respaldo tan importante como es el de HDI y poder generar una nueva versión de otras historias de éxito en el mercado, pues la verdad es una de las cosas que creo yo ha generado mucho compromiso, orgullo por parte de los colaboradores y la verdad es que pues la idea es seguir adelante todavía más, ¿no? La historia no debe terminar, debe de continuar y sigue continuando. Sí, no, totalmente. Nacho, quiero leerte un par de preguntas. Perdón, rápidamente, nada más recordarle al público que está acá escuchándonos que el chat está abierto para cualquier pregunta que quisieran hacer. Está Nacho González, la verdad, en una plática que está por demás riquísima, hablando de muchos temas de liderazgo, hablando de equipo, hablando de cultura. Entonces, el micro está abierto, el chat está abierto para quien quiera platicarnos algo, pues bienvenida a cualquier comentario. Mira, me escribe Berta, para mí excelente gerente con gran calidad humana. Guillermo Macías, saluda a Nacho con mucho gusto. HDI se caracteriza por sus innovaciones.
¿Qué adaptaciones está haciendo HDI con esto que ha sucedido en los últimos meses? Está buena la pregunta. Pues mira, y uno de los puntos importantes, como te comentaba, era cuando fijamos nuestros objetivos de cuidar a las personas, cuidar a nuestros colaboradores, viene mucho de, nosotros tenemos 3 principios como HDI que coincide con las siglas. Queremos ser una empresa humana, digital, innovadora. Y empieza con la H, precisamente con lo humano. Nuestro principal objetivo en ese momento era cómo resguardar a nuestros colaboradores para efectos de evitar que se pudiese generar un problema mayor en sus familias, en su salud, y a nuestros agentes asegurados. Y bueno, arrancamos con un tema de monitoreo. La verdad es que el área, se creó un subcomité de continuidad del negocio donde estaba el área de continuidad de negocio, el área de comunicación, Gile con talento humano y el área de riesgo. Y a partir de ahí se empezó a trabajar, ellos dieron mucho orden a todo este proceso, fijar prioridades, procesos críticos, y poco a poco cada una de las diferentes áreas fue alineándose ese plan, generando su propia versión de cómo atacar el problema, pero también de forma alineada con su propia firma o su propia manera de ver, y a partir de ahí ir generando una solución en conjunto. Y lo muy interesante fue que a partir de un grupo de 4 personas, 5 personas, se fueron uniendo las demás hasta que hubo un momento en que los que participábamos en las labores éramos más de 50 personas. Entonces, eso fue un elemento muy importante. El monitoreo también, una de las iniciativas fue muy importante, monitorear la salud de los colaboradores, porque es complicado cuando cada quien está en su casa, no sabes qué está pasando, la comunicación no fluye tan rápido, y crearon una página en la que cada que un colaborador abría o prendía su computadora, aparecía una serie de preguntas para saber cómo estaban, dónde estaban trabajando, cómo estaba la salud de su familia. Y a partir de ahí, pues prácticamente todos los días, más de 1,000 colaboradores contestaban la encuesta. Eso nos ayudó mucho a monitorear. Y a partir de ahí, cuando había un caso de alguna persona que mostraba síntomas, el área de talento humano los contactaba y los ayudábamos a ir sobre el proceso, desde con quién consultar para efectos de revisar el diagnóstico y acompañarlos en todo el proceso, quienes se contagiaron, monitoreo, seguimiento, ayudarle con las prestaciones que ya existen, como la póliza de gastos médicos, aprovecharla. Entonces, todo este proceso ha sido muy importante para generar ese sentimiento de estar protegidos por la compañía en este momento de nuestro rol como protectores, en cierta forma, durante este momento de crisis. Hubo un monitoreo constante, también se desarrollaron indicadores diarios para ver los efectos del negocio, de las ventas, del servicio, los indicadores de cómo iba creciendo, moviéndose el flujo también desde el punto de vista financiero. Y eso nos dio mucha claridad para realmente entender hasta dónde se podía llegar el efecto. Creamos 5 escenarios de lo que pudiese pasar, y sobre esos escenarios pues realmente nos dio mucha claridad y mucha tranquilidad de tener la sensación de que estábamos en control de lo que estaba pasando, que sabemos que tampoco estábamos en control, pero la sensación la teníamos. Y eso nos ayudó mucho y le dio mucha tranquilidad a los equipos, que a su vez lo transmitieron a los demás. Y a partir de ahí hubo mucho aprendizaje, porque las primeras semanas fue realmente un boom en el mercado. Cuando arrancó la contingencia y arrancó el quédate en casa, todas las aseguradoras aventamos promociones y aventamos todo lo que podíamos. Como yo les comentaba, empezamos a tirar balazos a ton y son sin saber exactamente si iba a funcionar o no. Al cabo de 2 semanas se vio de todas estas opciones que presentamos en el mercado, la industria, el sector asegurador, simplemente quedaron 3 o 4 que eran realmente valoradas y las demás no tenían mucho caso. Vino un proceso de aprendizaje, los agentes empezaron a estar más tranquilos, nuestros equipos empezaron a estar más tranquilos, y a partir de ahí creo que las cosas se fueron tomando poco a poco pues su curso, evidentemente con una afectación en las ventas, pero por otro lado una afectación que en algún punto coincidió con uno de los escenarios y fue nuestra referencia, y hasta el día de hoy sigue siendo la principal referencia, y la recuperación en el mes de junio va muy acorde a lo que
lo que planeamos en uno de esos escenarios. Entonces, esto la verdad nos ayudó muchísimo a sobrellevar y a mantener un poquito de tranquilidad en todo este proceso. Y lo más importante, pues, es el compromiso de la gente. Eso a mí, la verdad, me deja realmente, pues me emociona mucho ver cómo la gente, los equipos de siniestros que estuvieron ahí en plena contingencia, atendiendo siniestros en la calle, con las medidas de protección que en su momento se fijaron, los equipos comerciales que buscaban ese contacto con los agentes que ya no podían ir a la oficina, buscaron seminarios, buscaron una serie de elementos para estar muy cercanos a ellos, y el proceso de reactivación, donde poco a poco cada una de las áreas ha ido tomando su rol en cómo ir incorporando cada una de las personas, las diferentes retos desde el punto de vista instalaciones, equipo. La verdad es que ha sido un proceso, hoy a toro pasado podemos decir que ha sido un proceso de mucho, mucho aprendizaje, pero también es muy claro que la parte esencial, la esencia sigue permaneciendo. O sea, esta cultura, estas ganas de trascender, de continuar, de preocuparse por los clientes, de preocuparse por los compañeros, ha sido una constante, la verdad, muy, muy, pues muy enriquecedora, y la cual, la verdad, nos da mucho, mucho orgullo. Qué padre. Y fíjate, sin querer, al punto de equipo, ¿no? Una vez más, ¿no? Esa cuestión. Perdón, Adrián, te interrumpí, adelante. No, es que me asombra ver que uno de pronto ya en estos 120 días, que se han pasado muy rápido, en algunos, o sea, de repente uno voltea y como que no puede ser que hayan pasado ya 4 meses, pero cuando uno ve todo lo que se ha hecho, ¿no? En el caso de ustedes, todo lo que se ha tenido que hacer, todo ese aprendizaje y todo. Entonces, hemos hablado de muchos temas y la verdad es que muy, muy, muy enriquecedor. Y me quedo yo con todo este tema que nos has hablado mucho de la transformación interna. Me gustaría preguntarte, hacia nosotros como consumidores, como usuarios de un seguro, hablamos también mucho de la parte de la digitalización, de cómo nos aventaron al agua, como nos decías, muchas cosas que se habían tardado en implementar, ahora ya están. ¿Cómo ves la evolución de la industria que ya está ahorita, de lo que nos aventaron al agua ya se quedó? ¿Y qué más se viene? ¿Qué ves tú para adelante, como para la gente que es usuaria? Sí, mira, yo creo que al final de cuentas la transformación digital es una realidad para todas las industrias, no nada más exclusivamente de un segmento. Lo que sí es una realidad que hay industrias que están liderando el proceso, como es la industria del retail y en el sector financiero, pues la banca. Y esto va a abrir mucho el camino para muchos de nosotros, donde los clientes van a tener un poco menos de resistencia a este proceso de transformación digital. Para nosotros, la plataforma, nosotros como aseguradora somos una plataforma quizás no digital originalmente, porque somos una compañía que lo que une es personas que están buscando protección, agentes que están buscando cómo proteger, talleres, hospitales que están buscando clientes, y todos convergen a través de esta plataforma que es una compañía de seguros. Entonces, el modelo en cierta forma no es del todo diferente. Lo que tenemos que hacer es movernos hacia la digitalización, porque ahí hay un gran potencial de mejorar el servicio, de la oportunidad de las respuestas, de la facilidad para nuestros agentes para poder conectar y proporcionar soluciones a los asegurados, pero sigue siendo un negocio de personas, porque el seguro es un negocio de confianza, y esa confianza la generan las personas. Por eso en un sector como los seguros, el agente es fundamental, porque es el elemento que da confianza, que conoce al cliente, que sabe de su vida, sabe que necesita, y eso creo que es uno de los grandes elementos que tenemos como industria, que tenemos que seguir evolucionando. Creo que el Internet de las cosas, Big Data, nos va a dar todavía más elementos, porque también las aseguradoras somos un negocio que se basa mucho en los datos. A final de cuentas, las primas de seguros se fijan históricamente a través de los actuarios, a través de las estadísticas, del comportamiento de esas estadísticas. Y si tú ves el mundo digital, pues se basa también en números, en grandes datos, en generación de datos. Entonces, y las herramientas tecnológicas te permiten ahora usar esos datos como antes no lo podías hacer porque no tenías las herramientas. Entonces, como sector, este uso de datos se va a volver cada vez más relevante, pero también el sector va a evolucionar mucho, creo yo,
en un sentido que ahora tenemos tantos datos que no solamente vamos a dedicarnos a pagar un siniestro cuando suceda, tenemos elementos cada vez más mayores y de mayor cantidad para poder prevenir un siniestro. Y creo que mucho de nuestro rol va a ser más, no solamente cuidar de las personas cuando ocurre el riesgo, sino también prevenir que suceda ese riesgo. Y todo esto la tecnología no lo facilita. Los riesgos también van evolucionando. Digo, hace 100 años no había autos, no había seguros de autos, ¿no? Entonces, conforme vayamos cambiando, surgen nuevos riesgos que nosotros también nos iremos adaptando a poder cubrir a nuestros asegurados y apoyar a nuestros agentes. Sí, a fin de cuentas, mayor penetración que tú también decías hace un rato, ¿no? Decir, algunos segmentos que ya tenemos se contraen, pero pues hay que buscar mayor penetración en otros, ¿no? Y con eso equilibrar un poco esta balanza para seguir creciendo. Sí, justo para allá iba mi siguiente pregunta, curiosamente, pero antes de soltarla, quiero leer unos comentarios que nos ponen aquí en el chat. Alejandra Hernández, siempre un orgullo ver a nuestro director, siempre nos hace sentir parte de esta empresa. Zulema Ramírez, Nacho es un líder muy querido por ser una persona muy humana, además de ser muy sencillo. David Pérez Montelongo, gran orgullo formar parte de HDI Seguros. Un abrazo, mi David. Nacho, fíjate, justo ahorita de lo que estaban platicando de que puede haber desaceleración en algún segmento, entonces hay que tomar partido, más participar en otro mercado y demás. Ustedes históricamente, hasta donde entiendo, tienen como más punch en toda la parte de automóviles, empresa, transporte, van como más por ahí, incluso tenían ahí, creo que todavía lo tienen, ¿no? El programa de conductor seguro, tenían ahí tenían hasta un coche en NASCAR, si mi memoria no me falla. Todavía. Tenemos al bicampeón. Exacto, el bicampeón. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto tuvieron que mover? No sé si sea táctico de corto plazo, o a lo mejor sí de plano desde una parte más estratégica, pero ¿qué tanto tuvieron que mover la estrategia? Ahorita que pues la gente no está pues usando coche, estamos viendo que como que las formas de consumo y como que el mundo está cambiando, no sabemos si para corto o si se va a quedar. Yo creo que habrá cosas que se van a quedar, muchas regresaremos a como estábamos. ¿Qué tanto tuvieron que moverse en ese sentido? Sí, mira, nosotros somos una compañía que nos estamos enfocados a asegurar las cosas. Nosotros prácticamente hace 10 años, cuando entró HDI a México, éramos una compañía, como se usaba mucho en los 90s, una compañía de multilínea que vendes vida, gastos médicos, autos. Y nosotros decidimos especializarnos y eso realmente nos dio vendimos nuestro portafolio de vida, en la fusión vendimos otro portafolio de vida, gastos médicos, y eso nos ayudó muchísimo a poder enfocarnos y movernos más rápido que el mercado. Y creo que es uno de los elementos más importantes por los cuales pudimos crecer más rápido que el mercado en los últimos 10 años. Y lo mismo sucede ahora. Importante es entender cómo evoluciona el segmento y poder presentar soluciones mucho más enfocadas, mucho más especializadas y al mismo tiempo movernos más rápido que el mercado. Como lo comentábamos, la movilidad va a existir. O sea, si un auto es propio, si quieres rentarlo, si quieres utilizar un Uber o sea, la solución se requiere de seguridad y de movilidad. Entonces nosotros nos estamos adaptando a estas diferentes opciones y estamos buscando nuevos mercados, segmentos donde no estábamos, para poder seguir creciendo. Y la verdad es que el mercado hay que leerlo, hay que innovar. La telemetría, todo el tema de Internet de las cosas, representa una gran oportunidad para el seguro de las cosas y la verdad el potencial es muy, muy grande y bueno, queremos aprovechar, queremos movernos rápido y que evidentemente estamos creando la cimentación para crear este nuevo edificio, ¿no? No, pues está súper interesante porque sí hay que, sobre todo la capacidad de moverse rápido. Porque fue una situación donde, bueno, que nadie previó, ¿no? Fue como todo demasiado rápido. Entonces, esta capacidad, la verdad, es asombrosa. Y felicidades por ello. Y pues vamos a ver cómo se va comportando el mercado de aquí para el Real. Y aunado a eso, Nacho, creo que un tema fundamental, y lo hemos visto, pues diferentes industrias, diferentes ejecutivos, etcétera, sin duda es el término de la comunicación.
¿Qué nos puedes contar en términos de comunicación con tu equipo de trabajo al ser miles de colaboradores y esta parte de los agentes y toda la gente que está en corporativos en León y que tuviste que mandar a casa? Cuéntanos un poco de esa transición y cómo no perder contacto y sobre todo no perderse en tanta información y qué comunicar, ¿no? Sí, bueno, eso fue uno de los grandes retos, porque al final de cuentas los canales de comunicación que tradicionalmente habíamos utilizado, pues también se vieron un poco afectados. Pero yo creo que la comunicación tiene que partir primero de una historia en común. Creo que al final de cuentas una de las cosas que hace más ruido es cuando se platican diferentes historias. Y creo que de los efectos más importantes de este comité de continuidad del negocio fue precisamente alinear y la participación de los directores ejecutivos como miembros del comité directivo también fue fundamental en cerrar las filas y a partir de ahí generar un proceso de comunicación. Y en este comité de continuidad, pues uno de los elementos más importantes era el área de comunicación con David y todo el equipo de continuidad del negocio. Y fue una labor muy importante de crear en SharePoint se creó un área específica para información del COVID, en la que todos los colaboradores pueden entrar todavía hoy. Ahí mismo estaba la encuesta diaria, ahí se crearon los webinars, ahí se crearon están todas las políticas y todas las normas de seguridad para el manejo del coronavirus. Entonces, esta herramienta ha sido muy, muy importante. Los colaboradores pueden entrar, pueden consultar, pueden interactuar. Y esta herramienta sí existía, pero no estaba aprovechada. Entonces sí puedo decir que este es uno de los grandes elementos que nos permitió generar esta comunicación. Además de esa comunicación que cada uno de los líderes ejerció, Jaime en la parte comercial en contacto con sus líderes comerciales y a su vez con todos los demás equipos, Marcelo en operaciones, ejerciendo esa comunicación con su equipo y de ahí hacia todos los colaboradores, Armando en toda la parte de back office, también, y de ahí hacia todos los colaboradores. Y al final de cuentas, cada uno generó su rol alineados a esta historia en común que nos ayudó muchísimo, muchísimo el subcomité de continuidad de negocios en sintetizarla y clararla, porque como supongo que ustedes lo vivieron, las primeras reuniones eran una serie de ideas que iban y venían, todas con cierto grado y con cierta razón, pero lo importante al final de cuentas era llegar a un consenso y a partir de ahí, pues, apegarnos a ello, ¿no? Y eso ayudó muchísimo. Pues muy bien, te quiero leer aquí, hay muchos comentarios, mucho hashtag orgullo HDI, entonces eso habla de la congruencia de todo lo que nos dices, ¿no? Por aquí Isaac Nochebuena nos dice, estoy con la compañía desde 2005, también le tocó empezar con GE Seguros, pasar por las transformaciones, muy satisfecho siendo socio comercial. Saludos desde Oaxaca. Francisco Sáenz quiere felicitar a nuestro director porque siempre ha sido un gran líder, tanto humano como profesionalmente, transmite mucha energía. Entonces, bueno, pues felicidades porque creo que no hay nada más satisfactorio que estos comentarios que refuerzan mucho lo que nos estás comentando. Pues bueno, los muchachos son los que hacen este equipo, los muchachos son los que han comprado esta historia y son parte de ella, y eso en lo personal es una de las mayores satisfacciones, ¿no? Porque esto es, como bien lo menciona mucho Alex, pues es una labor de equipo y dentro de estas labores de liderazgo, pues yo sí creo que a mí por lo menos me tocó esa generación de líderes donde era un poquito más jerárquico y más piramidal, que yo considero que es una estilo de liderazgo de la posguerra, donde claramente era mucho enfoque de bases militares, pero pues en época de paz no hace mucho sentido ese tipo de liderazgo y yo creo que un enfoque mucho más plano, mucho más cercano, definitivamente tiene más razón de ser en estos tiempos y es a final de cuentas lo que los jóvenes, hoy prácticamente el 60% de los colaboradores son millennials, pues es lo que esperan ellos. Ellos no vivieron guerra ni posguerra, ni tienen por qué adaptarse a estos tipos de estructuras piramidales. Y creo que al final de cuentas estas estructuras planas hacen mucho más ágiles, mucho más rápidas, mucho más sensibles, mucho más empáticas a las organizaciones. No,
Está fantástico, la verdad. ¿Sabes qué? Que la comunicación, pues, he tenido, pues yo me dedico, lo que yo más hago es eso, es comunicación. Y dentro de estos 120 días, créeme que uno de los grandes talones de Aquiles de muchas empresas ha sido el tema cómo comunico. Porque de por sí ya de entrada no muy le invertían. Y luego cuando le invertían, pegaban el cartel en el elevador y creían que ya con eso, y pues ahora resulta que ya no hay ni elevador, ¿no? Entonces, sí se metieron en muchas broncas. Y pues la verdad es que está súper interesante esto que hicieron de cómo digitalizar todo y darle un nuevo sentido, ¿no? Y sobre todo, pues apuntalar bien el mensaje ahí. Yo alguna vez trabajé de la mano con David, por eso te le mandé un abrazo. Entonces, sí, sé que es tienes un gallo ahí, definitivamente. Es una Sí, muy realidad. profesional, Nacho, David. cuéntame un poco. En estos 120 días que llevamos encerraditos, ¿cuál ha sido tu principal reto como líder? Pues yo han sido diferentes, ¿no? Primero, el primer reto era cuidar a las personas, asegurarnos que las personas estuvieran a salvo, no sabíamos la magnitud del problema. Segundo es mantener la continuidad del negocio, porque de ahí, pues, primero está la promesa a nuestros clientes, nuestros agentes, pues el sostén de la familia de los colaboradores y evidentemente un compromiso con nuestros accionistas, que son al final de cuentas los que creyeron en México e invirtieron en México. Entonces, poder mantener esta continuidad del negocio y cuidar a las personas fue uno de los grandes retos. Y ahora, pues implica, una vez que ya vivimos, ya aprendimos, pues el segundo reto tiene que ver con la reactivación, que tiene que ver con el que arranca primero, pues tiene una gran ventaja después de estas coyunturas, y para nosotros es una gran oportunidad de acelerar ante esta nueva realidad y no quedarnos lamiéndonos las heridas de lo que pasó en los últimos 3 meses, donde definitivamente sí hubo cosas tristes, historias tristes que no debemos de olvidar. Pero por otro lado también, pues no podemos dejar que el barco se quede ahí estancado, sino que hay una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Si la vida es muy corta como para quedarse clavado en algo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte esto como que aceleró muchas cosas, ¿no? Pero también creo que nos trae otro tipo de circunstancias más positivas. Y siempre el mal tiempo, buena cara, decía mi abuelita. Entonces está a todo dar. Creo que vamos ya, nos quedan 5 minutos. Te dije que esto iba como fast track. Entonces nos quedan 5 minutos. Invito a todos a, si quieren hacer una última pregunta. Tenemos con nosotros a Nacho González, platicando, la verdad, muy padre de muchos temas de cultura, de liderazgo, de valores de equipo. Entonces, quien quiera sumarse a nuestra conversación, bienvenido. Y yo quisiera decirte, hablaste de muchos cambios y muchas situaciones, y esta parte de hacer un kickoff a mitad de año y ver todo esto nuevo. Sin duda siempre hablamos de las crisis y lo negativo, pero yo quisiera preguntarte, ¿con qué te quedas de esta pandemia, de esta movida de tapete, a todos yo digo que nos obligaron a salir de nuestras zonas de confort y a reinventarnos? ¿Con qué te quedas tú? Y que dices, esto yo me lo quedo, que ya se hizo parte de esto y lo seguiré impulsando. Pues mira, son varias cosas. Yo creo que en la parte como compañía, definitivamente la capacidad de la organización de reaccionar, la capacidad de los líderes de tomar el toro por los cuernos, la capacidad de integrarnos, de integrar a 1,500 colaboradores en una semana, tomar decisiones, el equipo de sistemas montar una infraestructura digital desde casa, esa capacidad de reacción, esa capacidad de compromiso del equipo, la verdad es de las cosas que más me dejan satisfecho. Y por otro lado, pues en el plano personal, yo creo que es un muy buen recordatorio que pues la vida es frágil y hay que aprovecharla al máximo porque los años se van muy rápido. Sí, la verdad es que pues ya después de 25 años sigues innovando, la verdad es de aplausos, ¿no? Siempre andar saliendo de la zona de confort y andar viendo por dónde. Entonces creo que yo en lo personal me llevo muchas cosas de esta conversación que espero aplicar a lo largo de mi carrera, y por lo pronto nada más agradecerte esta hora que estuvimos platicando, que la verdad estuvo por demás sabrosa. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Alex. ¿Traes porra, Nacho?
Sí. Trae porra. Sí, 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 mira. Isaac, Nochebuena, estoy con la compañía 2000, no sé, ya lo leyó hace rato. Adriana González, Nacho, gran líder apasionado, profesional. Aida Guzmán, Nacho, gran líder. Luis Quirós, empresa Total Movimiento, transformación que estoy desde el 2006. Rubén García, un honor representar y formar parte de la familia HDI. Hemos disfrutado de esta relación que nació como comercial y hoy es de una gran amistad con muchos de ustedes. Fuerte abrazo, Nacho. Rubén es De el Lucía. piloto de NASCAR. Ok. De Lucía Ángeles, excelente plática, sin duda, un gran ser humano. Marcelo, muy contento de trabajar bajo el liderazgo de un gran ser humano, orgullo HDI. El hashtag que decía Adriana hace rato. Ernesto Cisneros, Nacho, líder nato, saludos y excelente tarde. Muy bien, pues bueno, creo que eso habla más de lo que podríamos decir. Pues a nombre de HDI y de todos los colaboradores de HDI, la verdad, muy, muy padre poder compartir con ustedes esta historia, el poder ver que los compañeros, los colaboradores también están muy contentos de esta historia. Y bueno, pues no nos queda más que compromiso con los colaboradores, con los agentes, con la sociedad, pues con todo. La verdad que hemos tenido una gran historia y estamos muy agradecidos con el mercado, con la vida, con todo. Y bueno, pues hay que aprovechar los siguientes años que nos quedan. Mucho éxito con este 2020 que está empezando para todos los de HDI. Venga, vamos a cerrar bien el año. Exacto. Como debe ser. Eso. Nacho, muchas gracias nuevamente. Amigos, 6 en punto, lo logramos. Llegamos al final de esta transmisión. En pantalla nuestras redes sociales para que nos sigan. Ahí tienen información muy valiosa de Top Companies, información de cultura organizacional, información de liderazgo y sobre todo las invitaciones para los siguientes webinars y las ligas para los anteriores. Nos pueden seguir en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Y nos vemos el próximo jueves. Tenemos un invitado de lujo. Les va a gustar muchísimo y vamos a hablar de otra multisectorial ahí bastante interesante. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Adrián, por esta hora, una vez más. Y nos vemos el próximo jueves, 5 de la tarde. No lo olviden. Buena tarde a todos.